La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza. George Orwell, 1984. Con el paso de los años, el ser humano ha ansiado el control de la sociedad por medio del poder, pensando que éste se gana gracias al miedo, fuerza y la intimidación de las masas. Para lograr esto, se busca someter a la población y evitar que estos muestren ideas que puedan amenazar de alguna manera el control ejercido. No obstante, en ocasiones hay personas que demuestran este tipo de comportamientos, que pueden representar un problema para el sistema. Es en este momento cuando se ejerce un castigo para reprimirlas y volver a sembrar el miedo y así corregirlas. Un castigo es una penitencia que se le impone a una persona como consecuencia de no haber cumplido una ley o norma establecida por la autoridad. En estas ocasiones, un grupo de personas con cierta autoridad determinan si las acciones de una persona son dignas de ser clasificadas como apropiadas dentro de las normas de una sociedad. Por otro lado, la corrección es intentar mejorar o revertir por técnicas específicas algún problema, error, mal comportamiento, etc. La sociedad siempre ha tratado de corregir a las personas con diferentes métodos. Sin embargo, a lo largo de los años, la corrección se ha implementado de diferentes maneras. Actualmente, muchas personas se preguntan si es de importancia la relación entre corregir y castigar. Algunas sociedades aún comparten la ideología de mantener una sociedad sometida, volviéndolas más manipulables. Mientras que en algunos otros lugares todavía existen personas con autoridad que son un poco más blandas, siendo flexibles con la sociedad, dejando muy de lado el castigo. Otro concepto que podría decirse va de la mano con el tema principal, es la posverdad. Esto se refiere al momento en el cual los hechos que nos provocan sentimientos o emociones tienen más influencia en formar una opinión pública que las afirmaciones o hechos objetivos. Podemos observar casos en los cuales se presenta esto. En 1984, por ejemplo, puede notarse cuando el personaje principal, Winston, piensa dentro de su cubículo, mientras cambia los datos de periódicos pasados. ¿Cómo es que toda la población se deja llevar por las emociones que les generaba el supuesto progreso que el gran hermano alcanzaba, cuando realmente no se lograba nada más que cambiar datos o cifras en libros de texto o periódicos para engañar a la gente, cuando lo que pasaba era que las condiciones de la población iban empeorando en lugar de mejorar? Lamentablemente, esto no ocurre solamente en libros o películas. ¿Cuántas personas no se dejan llevar por las emociones creadas por una figura autoritaria que promete llevarnos al éxito? ¿Cuántas personas no prefieren seguirlos o incluso someterse ante ellos para tratar de beneficiarse? O mejor dicho, no salir tan afectados. Pero invariablemente siempre hay una persona, un grupo o incluso naciones enteras que se dan cuenta de esto y se muestran en desacuerdo, tratando de rebelarse o simplemente de expresar sus ideas, como lo hacen o tratan de hacer los protagonistas de nuestros libros. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos en los que se busca hacer esto, el resultado no es bueno. Como se dijo anteriormente, la autoridad trata de reprimir el pensamiento y en cierta forma la libertad de los individuos. ¿Y qué mejor forma de hacerlo por medio del miedo y sufrimiento, por medio de castigos que puedan ayudar también a la corrección de la misma? Retomando ejemplos de la obra de 1984, Winston, quien tiene pleno conocimiento de lo que era realmente la sociedad, iba en contra de ella, apoyando así a la hermandad, un supuesto grupo de personas que compartían los mismos ideales que él. Por esto mismo, era culpable de cometer actos que violaban una y otra ley establecida por el Gran Hermano. Misma situación que ha ocurrido más de una vez a lo largo de la historia y que sin duda seguirá sucediendo. Es después de enterarse de las acciones rebeldes del personaje cuando se encuentra nuestro primer ejemplo del castigo en dicho libro. La autoridad, al enterarse de las acciones de Winston, lo mandan a un edificio especial
para ser sometido a duras pruebas físicas y psicológicas, con un solo motivo: hacerle ver, mediante el sufrimiento, que no podía ser diferente. Tenía que pensar lo que ya estaba establecido como bueno sin cuestionarse, pero sobre todo, que nadie estaba por encima del gobierno. Un evento similar tuvo lugar entre los años de 1939 y 1945, en la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes se creían una raza superior, la cual tenía el control del país, y por el simple hecho de pensar diferente o ser de otra religión, como lo eran los judíos, eran obligados a ir al campo de concentración, donde el castigo físico te hacía reflexionar si en verdad querías ir en contra de la sociedad, ser diferente, tener ideas y creencias propias. A pesar de esto, no todos los castigos suelen ser tan severos, como lo es en el caso de Un Mundo Feliz, en el cual todas las personas están perfectamente controladas y dominadas. Así como en 1984, en este mundo, las personas tampoco tenían la libertad de pensar por sí mismos, ni de elegir qué querían hacer de sus vidas. Nacían destinados y acondicionados física y mentalmente para formar parte de una clase social y un trabajo por el resto de su vida. Pero, ¿qué sucede cuando no encajas en tu clase social? Cuando tu mente es distinta a la de los demás y logras pensar por ti mismo. Es justamente esto por lo que pasa el personaje principal, Bernard. Él y su amigo Helmholtz son de las pocas personas que pueden darse cuenta del mundo de mentiras en el que viven y deciden no dejarse llevar por él. Hasta que un evento importante los pone en la mira de un supervisor de alto rango, quien les cuenta toda la verdad sobre la base y estructura de la sociedad, las mentiras y el control de la misma. Esto puede relacionarse con la posverdad, al momento en el que la sensación de felicidad desvanece y les hace olvidar todo el sufrimiento, tanto físico como mental, por medio de una droga llamada soma, que el mismo gobierno les brinda. Lo mismo que pasa cuando un partido político promete ayudar, regalando vales de despensa, comidas y ofreciendo grandes fiestas a comunidades pobres. En países donde han sido muy benevolentes, como que hay poca mano firme para aplicar la ley, se desata mucho más la delincuencia, por ejemplo, ¿no? Un poquito nos pasa en México, o sea, que sabes que si tienes contactos o que puedes librarte fácil de la ley, la gente abusa, ¿no? Y no respeta tanto la ley. Entonces, ¿a qué nos referimos como castigo en ese sentido? Pues pagar multas, tener consecuencias como cárcel, ¿no? ¿Y cree que sea necesario someter y generar miedo a la población para tener una buena como autoridad? Para tener una autoridad. Como para tener equilibrio. Poder, para tener poder. Pues mira, la respuesta que todos estados fascistas te dirían es que sí. El miedo es un ingrediente importantísimo para los estados totalitarios, porque eso somete a la gente, el miedo somete a la gente y la paraliza, ¿no? Entonces, necesario para los intereses de gente que tiene un régimen, que quiere tener un régimen totalitario, que quiere todo el poder, pues sí, es necesario. ¿Cree que es necesario someter y generar miedo a la sociedad para obtener poder? Pienso que no. Yo creo que mediante el diálogo sería una manera de explicarle a la gente los beneficios que pudiera tener sin llegar a someter o castigar. ¿Qué opina del castigo como método de corrección? Malo. ¿Por qué? Porque ese método considero que genera más violencia, genera poco entendimiento. Yo creo que más bien explicar cuáles serían los beneficios que obtendrían al actuar correctamente. ¿Es necesario corregir a una sociedad para que ésta sea buena, eficiente y esté conforme, no necesariamente castigando? Yo creo que sí, siempre que haya algún error, sí hay que corregir, pero yo creo que mediante métodos, posiblemente una sanción, una explicación, una amonestación, pero no considero que un método más rudo sea el conveniente. Gracias. Como se ha podido observar, la ideología entre estas dos, castigo y corrección, así como la presencia de la posverdad, han estado relacionadas muy fuertemente, manteniéndose con gran fuerza desde años pasados, cuando las sociedades eran menos civilizadas y más ignorantes.
pero no se ha ido perdiendo noticia de ellas en los años actuales. Afortunadamente, por los avances de la sociedad, podría decirse que nos hemos vuelto más informados de nuestros derechos, lo que nos lleva a ser más tranquilos y nos proporciona una mente propia, con la cual podemos tomar decisiones personales que nos lleven a un mejor camino y, por consecuente, a una mejor vida.